Muy buenos días, nos encontramos hoy aquí para grabar un nuevo video de la serie de nomenclatura. Comenzamos con nomenclatura de óxidos y hoy continuamos con nomenclatura de hidruros e hidrácidos. Es decir, sustancias binarias que tienen átomos de hidrógeno presente en su estructura. En el video de hoy vamos a aprender cómo nombrar hidruros e hidrácidos a partir de su fórmula y cómo armar fórmulas a partir de los nombres. Primero tenemos que arrancar con la clasificación. Sustancias binarias, es decir, formadas por dos elementos que contienen hidrógeno, hay tres tipos: los hidruros metálicos, los hidruros no metálicos y los hidrácidos, cada uno con una composición química diferente. Hidruros metálicos, como su nombre lo indica, tienen presente un metal y luego el hidrógeno. Los hidruros no metálicos tienen al hidrógeno y luego al no metal, y por lo general se encuentran en estado gaseoso. Y los hidráceos tienen la misma composición química que los hidruros no metálicos, pero se encuentran en solución. Es decir, si a un hidruro no metálico en estado gaseoso se lo disuelve en agua, pasa a ser un hidráceo. Su estructura química es la misma, pero tienen diferentes nombres. Tenemos acá algunos ejemplos. Vemos como el calcio, un metal, acompaña al hidrógeno. Ahí tenemos un hidruro metálico. Y en los otros dos casos tenemos al cloro, un no metal, acompañando al hidrógeno. Si esa sustancia se encuentra en estado gaseoso, es un hidruro no metálico, pero si se disuelve en agua pasa a ser una solución y la llamamos hidrácido. Bien, habiendo hecho esta clasificación, vamos con algunos ejemplos. Vemos que en estos tres casos tenemos al calcio acompañando al hidrógeno y al hierro, es decir, metales acompañando al hidrógeno. Por lo tanto, todos ellos son hidruros metálicos. Siempre que un metal acompaña al hidrógeno, tenemos un hidruro metálico. Para nombrar a los hidruros metálicos, vamos a comenzar con la palabra hidruro y luego vamos a nombrar al metal con los prefijos y sufijos que le corresponden. Este tipo de nomenclatura es muy parecida a la de los óxidos. Se basa en las mismas reglas, por lo tanto, si no viste ese video, te aconsejo que lo veas para entender un poquitito mejor de qué va esto. Bien, como tenemos que basarnos en los prefijos y sufijos, vamos a tener que mirar los números de oxidación. Arrancamos por el hidrógeno, que es el elemento que aparece a la derecha. Al aparecer a la derecha significa que es más electronegativo y por lo tanto tendrá que usar su número de oxidación negativo. El número de oxidación del hidrógeno es +1 y -1. Por lo tanto, en todos estos casos va a utilizar su número de oxidación -1. Y ahora tenemos que pasar a colocar el número de oxidación del metal. El primero es el calcio y su único número de oxidación es +2. Así que no queda otra opción que colocar el +2. Además, para chequear habría que ver si quedó neutro esta sustancia. Y esto efectivamente es así, ya que del lado del calcio tenemos dos cargas positivas y del lado del hidrógeno tenemos dos cargas negativas, porque hay dos átomos de hidrógeno, cada uno con una carga negativa. Por lo tanto, 2 por 1, dos cargas negativas, y dos cargas positivas aporta el calcio para neutralizar el compuesto. Bien, sabiendo esto, empezamos con los nombres. El nombre de este hidruro metálico comienza con la palabra hidruro y luego tenemos que nombrar al calcio. Para nombrar al calcio nos tenemos que preguntar, ¿cuántos números de oxidación tiene el calcio? Y como tiene un solo número de oxidación, vamos a usar la palabrita de. Y por lo tanto el nombre de esta sustancia va a ser hidruro de calcio. Hidruro, porque dijimos que todos los hidruros metálicos comienzan con la palabra hidruro, luego el de, indicando que el calcio tiene un solo número de oxidación, y por último el nombre del calcio. Bueno, vamos ahora con el segundo caso. En este caso el hierro tiene dos números de oxidación, por lo tanto tenemos que decidir cuál colocar, si el +2 o el +3. Para eso tenemos que chequear con cuál de ellos queda neutro. Y en este caso usará el +2. Poniendo el +2, revisamos. 2 por 1, dos cargas negativas del lado del hidrógeno y dos cargas positivas del lado del hierro. Como la cantidad de cargas positivas y negativas es igual, esto es neutro y por lo tanto el número de oxidación está bien colocado. En base a eso, armamos el nombre. Comenzamos como siempre con la palabra hidruro y luego nos preguntamos, el hierro, ¿cuántos números de oxidación tiene? En este caso tiene dos números de oxidación. Si usa el número de oxidación más chico, su nombre terminará en oso. Si usa el número de oxidación más grande, su nombre terminará en ico. Como usó el número de oxidación más chico, que es el +2, el nombre de él tendrá que terminar en oso. Y por lo tanto, el nombre completo de este será hidruro ferroso. Nuevamente comenzamos con la palabra hidruro,
luego viene el nombre del metal, acompañado por el sufijo oso, por usar el número de oxidación más pequeño de los dos que tiene. Recuerden que el hierro es uno de esos elementos que se nombra en latín. En total eran 5 y los habíamos trabajado en el videito anterior. Si no lo recuerdan, vayan allí a buscarlo. Vamos con el otro caso. En el otro caso, el hierro va a usar su número de oxidación más 3. Y de esa forma queda neutro. 3 por 1, 3 cargas negativas del lado del hidrógeno y 3 cargas positivas del lado del hierro. Para nombrarlo tenemos que hacer el mismo procedimiento. Comenzamos con la palabra hidruro y luego nos preguntamos, ¿el hierro cuántos números de oxidación tiene? Tiene 2 números de oxidación y en este caso está usando el más grande. Por eso su nombre terminará en ico. Eso quiere decir que el nombre completo será hidruro férrico. Bien, bueno, aquí hemos terminado con los ejemplos de hidruros metálicos. En resumen, siempre colocamos primero la palabra hidruro, luego el nombre del metal con el prefijo o sufijo que le corresponda, de acuerdo a la cantidad y al número de oxidación que haya utilizado en ese caso. También podemos decir que en un hidruro metálico, como siempre el hidrógeno va a tener su número de oxidación menos 1, el número de oxidación del metal va a coincidir siempre con la cantidad de átomos de hidrógeno. Lo podemos ver en estos casos. El calcio tiene número de oxidación más 2 y hay 2 átomos de hidrógeno. El hierro, si utiliza el número de oxidación más 2, tendrá 2 átomos de hidrógeno. Y si usa el más 3, habrá 3 átomos de hidrógeno. Bien, pasamos a otros ejemplos. Acá vemos cómo el hidrógeno está acompañado por un no metal, cloro y azufre, ambos no metales. La diferencia es que a la izquierda tenemos las sustancias en estado gaseoso y a la derecha tenemos exactamente las mismas sustancias pero en solución. ¿Qué tipo de sustancias son estas? Bueno, las mencionamos al principio del video. Hidruros no metálicos, las de la izquierda por estar en estado gaseoso, hidrácidos, las de la derecha por estar en solución. Lo que tenemos que saber ahora es cómo nombrar estas sustancias. Y vemos que los hidruros no metálicos siempre comienzan con el nombre del no metal terminado en uro de hidrógeno. Y los hidrácidos comienzan con la palabra ácido, luego viene el nombre del no metal y por último la terminación hídrico. Fíjense que en estos dos casos no es necesario mirar los números de oxidación. En ningún lado nos dice ver prefijos y sufijos. Por lo tanto, podemos poner los nombres sin hacer uso de los números de oxidación. Y así lo haremos. En el primer caso tenemos al cloro, que es el no metal. El hidrógeno también es un no metal, pero obviamente acá, cuando dice no metal, hace referencia al acompañante del hidrógeno. El hidrógeno está siempre y además está nombrado en el nombre, ¿no? Dice uro de hidrógeno. Entonces, acá el no metal es el cloro y tenemos que lograr que su nombre termine con uro. Por lo tanto, el nombre va a ser cloruro de hidrógeno. Ahora, lo que podríamos pensar es cómo se llamaría esta sustancia si está disuelta en agua. En ese caso sería un hidrácido. Su nombre va a empezar con la palabra ácido, luego vendrá el nombre del cloro y la terminación hídrico. Es por eso que la sustancia se llamará ácido clorhídrico. Pasamos al segundo caso, al del azufre. Tenemos que lograr, para el hidruro no metálico, que el nombre del azufre termine con uro. Recuerden que el azufre es otro de los elementos que se nombra en latín y se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Por último, el caso en donde el hidrácido tiene presente azufre, su nombre va a comenzar con la palabra ácido, continuará con el nombre del azufre y terminará en hídrico. Se llamará ácido sulfídrico. Bien, bueno, eso es todo lo que tenemos que saber de los hidruros no metálicos y de los hidrácidos. Son mucho más fáciles de nombrar porque no hay que hacer tanto hincapié en los números de oxidación. Sin embargo, sí es importante conocer los números de oxidación para hacer lo contrario, para, a partir del nombre, armar la fórmula. Así que vamos a mirar un poquitito cómo serán los números de oxidación acá. El hidrógeno, al estar a la izquierda, significa que es menos electronegativo que los no metales, y de hecho eso lo pueden verificar mirando la tabla periódica. Por eso aparece a la izquierda y su número de oxidación en este caso será positivo, es decir, más 1. Y quien tendrá el número de oxidación negativo va a ser el no metal. Y si nos ponemos a observar los no metales, veremos que tienen varios números de oxidación, pero negativos tienen solo uno. El cloro tiene 4 números de oxidación, el 1, el 3, el 5 y el 7, pero el único negativo es el 1. El azufre tiene 3 números de oxidación, el 2, el 4 y el 6,
pero el único negativo es el 2. Por lo tanto, colocar los números de oxidación en este tipo de sustancias es muy sencillo porque solamente hay una opción para el hidrógeno, obviamente, y para el no metal también. Y por eso es que en este tipo de nomenclaturas no se mira los prefijos y sufijos, porque hay una sola opción. Los prefijos hipo, per, los sufijos oso, ico, es para cuando tenemos varias opciones. En este caso no, en este caso siempre habrá una única opción, que es el número de oxidación negativo. Es por eso que los nombres tienen una única forma. Y al igual que en los hidruros metálicos, siempre el número de oxidación del no metal coincidirá con la cantidad de átomos de hidrógeno. Por eso aparece esa X. Bien, eso es todo lo que tienen que saber de hidruros no metálicos e hidrácidos, así que lo que vamos a pasar ahora es a armar algunas fórmulas a partir de los nombres. Y acá está todo mezclado, hidruros metálicos, hidruros no metálicos e hidrácidos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer a qué familia pertenece cada uno. Para eso tenemos que observar con atención el nombre. Y ni siquiera tenemos que ir a la tabla periódica, ¿eh? Tenemos que mirar el formato del nombre. Por ejemplo, en el primer caso, vemos que el nombre empieza con ácido y termina con hídrico. Eso quiere decir que es un hidrácido. No me importa quién es el elemento que forma este hidrácido, pero ya viendo la estructura del nombre, ya sé a qué familia pertenece. En el segundo caso, empieza con la palabra hidruro. Eso quiere decir que es un hidruro metálico. No hay ningún otro tipo de sustancia que empiece con la palabra hidruro. Y en el último caso terminamos con uro de hidrógeno. Eso quiere decir que es un hidruro no metálico. Entonces, siempre para armar fórmulas tenemos que saber de qué familia estamos hablando, qué tipo de compuesto tenemos enfrente. Y esta es la forma, mirando el nombre, reconociendo las palabritas importantes que nos dan esa información. Bueno, con esto podemos comenzar a armar las fórmulas. El primero dijimos que es un hidrácido. Un hidrácido está formado por hidrógeno primero y un no metal después en solución, así que vamos a colocar eso. Hidrógeno, el no metal en este caso es el flúor, y le colocamos en solución para diferenciarlo de los hidruros no metálicos. Esta fórmula va a estar terminada cuando coloquemos la cantidad de átomos de hidrógeno y de flúor, y para eso sí necesito los números de oxidación. Así que el número de oxidación del hidrógeno sabemos que va a ser más 1, porque aparece primero, porque es menos electronegativo que los no metales. Y el del no metal tendrá que ser un número negativo. En el caso del flúor, su único número de oxidación es menos 1, así que no nos queda otra opción que colocar ese. Y lo que tenemos que revisar es si quedó o no neutro. Y en este caso vemos que sí, hay una carga positiva y una carga negativa. Así que listo, esto está terminado. Pasamos al siguiente caso. En el siguiente caso tenemos un hidruro metálico. En los hidruros metálicos sabemos que va primero el metal y luego el hidrógeno. Así que los colocamos de esa forma. Magnesio es el metal en este caso, hidrógeno el acompañante. Y ahora lo mismo, tenemos que colocar los números de oxidación. En este caso el hidrógeno al aparecer a la derecha, al ser más electronegativo que el metal, tendrá su número de oxidación menos 1. Y en el caso del magnesio tenemos que ver qué número de oxidación tiene, porque será positivo. Tiene un único número de oxidación, así que colocamos ahí el más 2. El nombre además nos indicaba que tenía un solo número de oxidación porque dice de magnesio. Recordamos que ese D en los hidruros metálicos aparece únicamente cuando el metal tiene un solo número de oxidación. En este caso vemos que esto no quedó neutro. Hay dos cargas positivas en el magnesio, una negativa en el hidrógeno. Para compensar esto tendremos que poner dos átomos de hidrógeno. Y ahora sí esto es neutro. Dos cargas positivas del lado del magnesio, 2 por 1, dos cargas negativas del lado del hidrógeno. Vamos con el último ejemplo y ya vamos cerrando el video también. Un hidruro no metálico está formado por hidrógeno primero, un no metal después en estado gaseoso. En este caso el no metal es el yodo, así que escribimos H, I y en estado gaseoso. Colocamos los números de oxidación, como ya sabemos, más 1 para el hidrógeno por estar a la izquierda, por ser menos electronegativo, y el número de oxidación negativo que le corresponda al yodo. Vemos que tiene un único número de oxidación negativo, como siempre, lo colocamos. Y vemos que esto ya quedó neutro, hay una carga positiva y una carga negativa. Así que con esto damos por terminada la fórmula. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. En resumen, tenemos tres tipos de sustancias binarias en donde aparece el hidrógeno, hidruro metálico, formado por un metal e hidrógeno en ese orden, en donde colocamos primero la palabra hidruro y luego nombramos al metal con los prefijos y sufijos que le correspondan de acuerdo a su número de oxidación.
Por otro lado tenemos los hidruros no metálicos, en donde tenemos hidrógeno primero, no metal luego, y se encuentra esta sustancia en estado gaseoso, y el nombre va a ser el nombre del no metal terminado en uro de hidrógeno. Por último están los hidrácidos, con la misma estructura química que los hidruros no metálicos, pero en solución, y su nombre comenzará con la palabra ácido, luego viene el nombre del no metal y la terminación hídrico. Ahora sí, cerramos este video, espero que se haya entendido todo y próximamente tendrán otro videito sobre sales binarias para dar por cerrado nomenclatura tradicional de sustancias binarias y luego tendremos que pasar a las ternarias. Eso ha sido todo por hoy, cualquier cosa me consultan, nos vemos.